¿Cuál es la blasfemia en contra del Espíritu Santo? El profeta Jeremías y Ezequiel nos explican que el nuevo pacto se trata de que el Espíritu de Dios escribiría sus leyes en nuestras mentes y nuestros corazones. Eso significa que el mismo Dios, si nosotros aceptamos a Jesús, nos guiará a toda verdad y nos convencerá de pecado. O sea, que nos guiará a la ley de Dios. Porque si el texto dice que nos convencerá de pecado, según Juan 16:8, eso es para que nos alejemos del mismo. Y el pecado, según la misma Biblia, es la transgresión de la ley. Sí, en 1 de Juan 3:4 lo dice. O sea que tenemos que cuidarnos de quebrantar la ley. ¿Pero cuál ley? Jesús mismo dice que la palabra del Padre, o sea, su ley, es la verdad. Él dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Eso lo dice en Juan 17, versículo 17. Y está hablando de la ley de Moisés. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente era la única ley que tenían en aquel tiempo. Esa es la palabra de Dios. Aunque no lo creas, ya con esto podemos definir cuál es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. ¡Ay, papá, vamos allá! La blasfemia en contra del Espíritu Santo es cuando Dios le muestra a una persona una verdad y esta persona esté convencida plenamente de esa verdad. Pero independientemente de que lo sepa, comprenda y no tenga duda de ello, deliberadamente decida ir en contra de eso. Uf. Esto puede ser, por ejemplo, que Dios le revele un mandamiento o que le revele al Mesías de Israel, o sea, a su propio hijo, y aún así decida ir en contra a sabiendas. Y ese fue el problema de algunos de los fariseos y escribas en el primer siglo. Hay dos textos en específicos, en mi opinión, que nos muestran lo que venimos diciendo. El primero es Mateo capítulo 21, del versículo 33 en adelante. Jesús habla la parábola del dueño de una finca que la arrendó a unos labradores, y llegando el tiempo de la siega, el padre de familia mandó a buscar los frutos de su viña. Pero los labradores malvados mataban a todos los criados y siervos que el dueño mandaba. Estos criados representan a los profetas. Ya al final dice Jesús que el padre mandó a su propio hijo pensando para sí mismo, bueno, quizás le harán caso a mi hijo. Y la respuesta de los labradores al ver al hijo es lo que nos enseña un aspecto de la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Pongamos atención a esta respuesta. Porque ellos dicen, matémoslo, este es el heredero, así nos quedaremos con su heredad. ¿Qué? Dios mío, esto nos enseña que muchos en el tiempo de Jesús sabían plenamente, sin ninguna duda, que Jesús era el Mesías, pero deliberadamente lo negaron. ¿Por qué? Porque estaban cómodos en su puesto y su prestigio, y ellos eran quienes interpretaban los textos de la ley de Moisés. Pero ellos sabían que una vez que llegara el Mesías, él era quien interpretaría la ley perfectamente. Pero en vez de escucharlo y preferir ser humildes, decidieron negarlo y tomar su puesto. Quiero aclarar con esto. No digo que fueron todos, porque habían algunos como Nicodemo que no accionaron de esta forma, pero hubieron otros que aún viéndolo sanar a un ciego y mudo de nacimiento, le dijeron, a través de Satanás echa fuera los demonios. Solamente por envidia y celo. Pero ciertamente todo eso pasó por un propósito y Dios tenía todo bajo control. Segundo texto. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Este es en el ámbito de los mandamientos. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? Lo siguiente que voy a decir, quiero decirlo con mucho respeto y que nadie se me sienta mal, por favor. Mira,
Si en tu iglesia están enseñando que no hay que guardar la ley de Moisés porque estamos bajo la gracia y que ya no importa, manín, ten cuidado y escucha la voz del Espíritu de Dios en tu interior. Esto es una doctrina blasfema y mala, y te explicaré por qué. Es blasfema porque está invitando a las personas a continuar en el pecado independientemente de que Jesús murió por sus pecados. ¿En qué momento una persona puede blasfemar siguiendo esta doctrina? Lo hace cuando la persona ya se le reveló y ésta sabe plenamente que sí hay que guardar los mandamientos, pero aún así lo niega, aún sabiéndolo. Esto es blasfemia porque no hay arrepentimiento y está yendo en contra de lo que el Espíritu de Dios dice, y ya eso no puede ser perdonado. Pero si aún la persona tiene dudas y no lo sabe y sigue investigando, ya ahí es diferente. Dios nos llamará a cuenta de lo que nos enseñó y no pusimos en práctica. Te diré por qué esa enseñanza es mala. Pablo dijo en la carta a los Romanos: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Y tiene sentido que Pablo diga esto? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que la muestra de que alguien tiene el Espíritu Santo es que guarda los mandamientos de Cristo. Y según Jesús mismo, los mandamientos que él enseñaba no son de él, sino del Padre que lo envió. ¿Y cuáles son estos? Pues obviamente la ley de Moisés. Pero tú quizás me dirás a mí: Willy, pero el padre tiene una ley diferente. pues yo te digo, no, mi querido Watson. El Padre dijo que a su ley que él dio no se le quita ni se le añade. En resumen, la blasfemia en contra del Espíritu Santo es el acto de una persona en no querer arrepentirse, junto con la rebelión que haya en su corazón en contra de esa verdad que el Espíritu Santo de Dios esté poniendo en su corazón. Tiene que haber un conocimiento pleno de esa verdad. Es tan tal que Jesús dijo en Mateo 12:31 que incluso muchas blasfemias en contra de su nombre, o sea, en contra del Hijo del Hombre, serán perdonadas. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen una falsa imagen de quién es Jesús y no le conocen todavía. Entonces ahí hay una inocencia, entonces eso no es una blasfemia, porque no hay un conocimiento de que Jesús es el Mesías en esas personas. También pasa del otro lado de la moneda. Hay muchos cristianos que dicen que ya no hay que guardar la ley de Moisés, pero es porque no tienen el conocimiento todavía. Pero bueno, como dice el Señor, si escuchamos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Espera, no te vayas aún. Muchísimas gracias por ver el video. Si quieres, suscríbete al canal y déjame un me gusta y un comentario. Eso me ayuda un montón. Dios te bendiga mucho y que la paz del Señor esté siempre contigo y te llene plenamente.